la verdad que hemos participado desde los primeros, así que es un verdadero gusto para nosotros a participar en todo este tipo de actividades. Siempre, ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo todavía del que le podemos dedicar. Y en segundo lugar, queremos presentar a nuestra docente, Magíster Ayelen Holman. Muchas gracias, Ayelen, por estar presente. Ayelen es docente nuestra de hace bastantes años. Trabaja está a cargo de, más que trabajar, está a cargo de las asignaturas de responsabilidad social empresaria. Esa materia quedó con un nombre un poco antigua, pero la materia se ha ayornado totalmente a cómo se ha modificado la sustentabilidad y todo, digamos, toda esa problemática, cómo se ha ayornado. Ayelen con su equipo lo ha hecho, y por supuesto no es tan fácil cambiar el nombre o el título de una materia, porque hay que cambiar el plan de estudios, nada más que por eso. Pero por suerte, que lo más importante de todo es que el contenido sí ha ido evolucionando a la par de los grandes acontecimientos que se han sucedido en el mundo con respecto a esas disciplinas. Y también está a cargo de otra asignatura que tiene que ver con las asociaciones las asociaciones civiles, ONG y asociaciones del tercer sector, o en general es eso. Así que son materias fundamentales para la formación del graduado en ciencias de la administración, yo diría en ciencias económicas en este momento, así que ocupan un eje central en el plan de estudios. Bueno, además, Ayelen, además de tener posgrados y de tener antecedentes académicos, tiene muchos antecedentes en investigación. Es una docente investigadora, así que para nosotros es un gusto que esté a cargo hoy de la capacitación. No dudo de la calidad que va a tener. Así que bueno, solamente eso. Y nuevamente agradecer al BPN. Siempre trabajamos con el BPN. Por eso Hernán dice, ya me conocen, porque hace mucho trabajamos con una cosa o con la otra. Hemos compartido un montón de cosas y nos apoyamos permanentemente. Así que eso nada más. Y a disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Muchas gracias, y entonces cierro mi micrófono. Gracias, Patricia. Bueno, Aye, si querés ir compartiendo, comenzar, y no hay ningún problema. Yo voy a estar atento al chat por si te hacen alguna consulta, vos me sabrás decir. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, vamos, está bien. Toda la planificación para que realmente se escuchara bien y para hacerles llegar un mensaje interesante. Muchísimas gracias, Patricia, por tu presentación. Para mí es un orgullo trabajar en la Facultad de Economía y Administración, que, como bien dijo Patricia, está a cargo de la magíster Mariela Martínez, y ella es la vicedecana, Patricia Morales, y hay un equipo de docentes y de investigadores que venimos trabajando hace muchos años sobre distintas temáticas, entre esas estas, ¿no? Lo que sería la sostenibilidad organizacional. Eso es lo que el triple impacto, lo que vamos a trabajar un poco hoy. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la presentación, por haberme invitado, por darme este espacio, y espero realmente que les sirva, que les sea de utilidad. Le di tantas vueltas al Power para que sea algo acorde a lo que ustedes necesitan. Espero haberlo logrado. Lo que sí me parece que cuando comparta, ya no me van a ver, no es que se pierdan de mucho, pero van a ver en sí la presentación y van a ir viendo, porque lo logramos, Hernán, hacer paso por paso. Nos conectamos hace un ratito con Ernest y logramos hacerlo, así que creo que se va a ver bien y escalonado. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver qué sale. Ahí. Ahí está.
Yo si miro para allá, después tengo otro monitor y estoy viendo lo que ustedes están viendo, a ver si está bien. Si vamos a la par. Bien, bueno, abuelo de pájaro, así, de helicóptero. Vamos a hacer un par de paradas técnicas imprescindibles para ver de dónde viene este concepto de sostenibilidad organizacional. Y hablo de sostenibilidad y no tanto de sustentabilidad, porque la sustentabilidad hace más referencia, que también lo podemos, porque muchos lo utilizan como sinónimo y está perfecto, pero hacer esa diferencia de que la sustentabilidad está más relacionada con temas ambientales y la sostenibilidad es la que logra ese verdadero triple impacto del que vamos a hablar también, en donde están en juego todos los procesos de la organización y en todas sus actividades, en todas sus variantes. ¿Sí? Y como les decía, tenemos que hacer un poquitín de historia, porque ustedes saben que esto de el management o la administración, la gestión, tiene sus modas y es totalmente lícito, pero lo que nosotros intentamos es que esto, más allá del nombre que se le dé, responsabilidad social, sustentabilidad organizacional, sostenibilidad organizacional, triple impacto, triple bottom line, o como ustedes le quieran decir, ¿sí? Porque hay, ¿no? También es la lengua anglosajona, trae sustainability, por el lado de europeo es más desarrollo sostenible y usamos sostenibilidad. Entonces, más allá de la palabra exacta que le pongamos a estos conceptos, lo que queremos decir es que tienen una larga trayectoria, larguísima trayectoria en el mundo empresarial y en el mundo entero en general desde hace muchos años. Y es un progreso que se ha venido realizando sobre todo en estos últimos 100 y pico de años, ¿sí? Y para que hoy estemos donde estemos, ¿sí? O sea, el avance seguro que nos falta muchísimo, pero de alguna manera está vinculado con muchas personas, muchas organizaciones, muchos investigadores, estudios que han trabajado en esto para que no sea una moda, sino que sea una realidad y que sea una forma de gestión de las organizaciones. ¿Sí? Más allá de esa acción añadida. Bueno, me pongo en el título, leo lo que por si no me voy a ir. Esto de las preocupaciones sociales, como les decía, no son nuevas áreas de interés, ¿no? En el mundo de los negocios, sino, me veo allá abajo, mira, ahí en un costadito estoy, sino que son de las organizaciones en general. Y cuando hablamos de organizaciones, hablamos de los 3 sectores. Y cuando hablamos de los 3 sectores, no me estoy refiriendo a los 3 sectores de actividad primaria, secundaria y terciaria, que muchas veces me dicen eso. El sector de servicios, no. Como bien dijo Patricia, estamos hablando del sector, el Estado, ¿sí? Como el BPN, que también es una sociedad anónima, pero es mixto. También es importantísimo, obviamente, las empresas, el trabajo de las empresas, ¿sí? Y también lo que sería el tercer sector, que hablamos de organizaciones de la sociedad civil, los perdí acá, pero bueno, en el otro monitor, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones, cooperativas, mutuales, empresas recuperadas. O sea, que esta sostenibilidad la hacemos entre todos y todos los grupos de interés, no solamente, ¿sí?, las empresas. Y ya vamos a ver que no solamente las grandes empresas. Bueno, y decimos que sus comienzos se retoman a la necesidad de regular las relaciones humanas, y en particular, obviamente, las comerciales. Bien, y haciendo, como les digo, un poquito de historia, siglo XIX, el 1800 y pico, algunos empresarios ya en Europa, en Estados Unidos empezaron a preocuparse un poquito más de qué es lo que le pasa a los empleados, a las familias de los empleados. Después, en el siglo XX, esto se fue institucionalizando hasta convertirse en lo que se conoce como filantropía corporativa, que sigue formando parte, pequeña, pero sigue formando parte de lo que es la sostenibilidad, sobre todo en los países
países que están en vías de desarrollo y que necesitan la filantropía corporativa estratégica, entendida de forma estratégica, de las organizaciones, de las empresas, así que es importante que también formen parte. Y vemos lo que les contaba hoy de los 3 sectores, ¿sí? Que los 3 sectores de alguna manera impulsan la sostenibilidad, cada cual desde su ámbito y con sus preocupaciones. Bien, y hoy más que nunca esta sociedad ya posmoderna realiza la mayor parte de las actividades dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces es importantísimo que todas ellas de alguna manera tiendan a poder integrar estos conceptos en el día a día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una influencia muy grande sobre la sociedad, como consecuencia de ¿qué? Del impacto que tienen todas estas organizaciones a través de sus decisiones y de su accionar. ¿Sí? El impacto que tiene, en este caso, por ejemplo, en la zona, una petrolera, una gasífera, ¿sí? De la cuenca neuquina, cómo nos impacta a todos los que vivimos en la zona, ¿sí? No solamente en términos ambientales, sino también en términos por ahí que uno dice de desfasajes de... los perdí acá. Bueno. De desfasajes de precios, ¿no? La tergiversación, porque algunos trabajan, bueno, todo lo que vivimos acá en la zona. Algunos trabajan en el sector petrolero, solamente el 8% de la población económicamente activa. Entonces hace que es una economía en clave, que bueno, es un tema un poco más, no creo que les interese tanto, pero tenemos una economía muy particular en la zona, y quiero ir más a lo que nos convoca hoy. Bien, haciendo también un poquito de dónde se construye este concepto de sostenibilidad, como yo les decía, viene desde hace muchísimos años. En un ratito vamos a ver el tema del desarrollo sostenible, y el tema de la sostenibilidad sobre todo lo podemos remontar a la creación. En realidad es desde que el hombre, ¿no? Es hombre y tiene esas distintas necesidades, y los valores de la solidaridad también juegan mucho en estos procesos, pero también han sido muy apoyados por la OIT, que se crea entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente para tratar de evitar más conflictos. Disculpen. Y después que se crea Naciones Unidas, ¿sí? En 1944 la OIT hace una declaración, rápido les cuento, que es su carta, su estatuto, como cada uno tiene como fundadores de su propia empresa, de su propia organización, su estatuto, ¿sí? Que es lo que le da de alguna manera los derechos y las obligaciones, y dice que el trabajo no es mercancía. Ya en esa época el trabajador no es mercancía, ¿sí? No se compra y se vende, la libertad de expresión y de asociación es esencial, esto de poder afiliarse libremente o desafiliarse, ¿sí? La pobreza constituye un peligro para la prosperidad de todos, no los pobres, ¿sí? Si yo estoy bien, no me salvo sola, me salvo en sociedad, y la sociedad tiene que estar bien, ¿sí? O sea, no sirve de mucho que a mí me vaya bien. Entonces, y la última, que es súper importante, que es la que vamos a lo largo de todo que la lucha contra las carencias, y las podemos hablar en términos ambientales, sociales, se debe desatar con vigor implacable y entre los 3 sectores. De nuevo, ¿sí? No sirve de nada las empresas por un lado, el Estado por el otro, y las organizaciones sociales por el otro. Hay que trabajar en conjunto, y hoy más que nunca. Y después, en 1948, obviamente, el 10 de diciembre del 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos da pie a todo esto. ¿Por qué nos da pie? Porque esto se basa en 2 valores que lo vamos a ver también a lo largo de las filminas, que es la ética y la transparencia. Y tiene mucho que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 30 derechos, que si quieren, porque uno por ahí no los recuerda del todo, les dejo un link, se meten en cada uno, pueden cliquear, y bueno, y ahí tienen un poquito la base porque sigue siendo esta declaración tal cual, así, los 30 están totalmente actuales, interconectados y atemporales. Bien, no me quiero extender pero algunos hitos importantes no les voy a
no los quiero matar con todo esto, pero solamente quiero contarles rapidísimo, sin pasar por todos ellos, que hay muchísimas cosas que se hicieron para llegar a donde estemos hoy, pese a que todavía falta mucho, y como empezamos, no vamos a ver todo el recorrido, no vamos a ver todo el eje de tiempo, no se preocupen, lo dejamos para otro momento, pero quiero que vean que sí, muchas organizaciones, personas, investigadores han hecho su aporte y han pasado muchas cosas en el camino para que hoy la sostenibilidad sea lo que es, ¿sí? Y encima este eje de tiempo es hasta el 2005, ¿sí? Pero bueno, algunas cosas sí las vamos a ver, pero como para que lo tengan después tranquilos, si quieren buscar algo en particular, ¿sí? Pero bueno, es súper interesante si quieren indagar un poco más en el tema, hacer un eje de tiempo. Y lo que podemos ver es que la sostenibilidad, y sobre todo como la conocemos hoy, comienza hace muchísimos años antes con un movimiento que se llama Movimiento Conservacionista Americano, en 1890, pero nosotros como sociedad actual, posmoderna, lo vemos ¿cuándo? Lo vemos con las cumbres de la Tierra. Las cumbres de la Tierra se hacen cada 10 años, las hace Naciones Unidas desde 1972, que se hizo la primera en Estocolmo, y en el 92, en Río de Janeiro, estalla porque realmente fue un antes y un después, ¿qué era el desarrollo sostenible? Porque hasta ahí es como que las necesidades eran infinitas, o sea, como que las preocupaciones medioambientales, aunque no lo crean, por más que hubo toda una historia, y bueno, pasaron de todo. Hay un libro muy interesante, Los límites del crecimiento, que es del 72, y bueno, ¿no? Científicos, sí, que avalaban, no el cambio climático, que se viene el cambio, no. Bueno, pasó esto, que en la cumbre sale un informe que hacen en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se conoce normalmente como el informe Brundtland, por la primer ex ministra noruega que lo dirige. Pero bueno, nada, ¿de qué cuenta Our Common Future, nuestro futuro común? Estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Tenemos un único planeta, y que es importante que podamos satisfacer nuestras necesidades, pero que las generaciones futuras también puedan satisfacer las suyas, ¿sí? Entonces, esto es llevado a esta cumbre de la Tierra que les cuento. Esa se organizó en Río, después 20 años se organizó otra también, por eso se llamaba Río más 20, la que se hizo en el 2012, donde se prepararon los actuales ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos, el desafío, combinar una economía dinámica. No queremos que la economía se estanque, al contrario, pero necesitamos una sociedad que ofrezca oportunidades para todos, tratando de que nadie quede afuera, ¿sí? Al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga el crecimiento de la degradación del ambiente, ¿no? Entonces sería más un desarrollo económico con equidad. Bien, y estamos viendo que este desarrollo sostenible tiene lo que venimos viendo: responsabilidades del gobierno, de las empresas, de los medios de comunicación, de las redes sociales, muy importantes en la actualidad, de los consumidores. Y nosotros, fíjense, y de la responsabilidad social educativa, por supuesto, ¿no? Desde todas, de la educación formal, informal, y por eso es un tema que trabajamos tanto en la universidad, en la Facultad de Economía y Administración. Y como les decía, cada uno en su correspondiente rol. Y fíjense que podemos tener 2 o 3. Todos somos consumidores o clientes o usuarios, depende, ¿sí? Podemos ser parte del gobierno, podemos ser parte de una empresa o de una institución educativa. Y tiene mucho que ver, empezando por casa, con la responsabilidad que tiene cada uno, ¿sí? Los derechos y obligaciones de cada uno como ciudadano. Así como está la ciudadanía empresarial, empezamos por la ciudadanía de cada uno, y pues si no, no podemos pedir si nosotros, ¿sí? Puertas adentro. Entonces empezamos por la responsabilidad del ciudadano. Y después de ahí vamos con todo, para adelante. Hay una complejidad del contexto económico cada vez mayor, el contexto político, social, las presiones que sobre las empresas comienzan a ejercer con más fuerza los consumidores.
¿sí? Que piden mayores grados de transparencia, cómo se hacen los productos, los servicios, empleados o los colaboradores, les podemos decir, sectores ambientalistas, las organizaciones de la sociedad civil que veíamos recién, medios de comunicación, y el reclamo colectivo por transparencia y ética hacen que la sostenibilidad sea importante. Y les muestro algunos hitos que fueron lamentablemente el boicot, o sea, lamentablemente sucesos que hicieron que, bueno, nada, este es el camino, la sostenibilidad es el camino, el boicot de los consumidores contra las prácticas de Nike, no sé si se acuerdan, en Indonesia en 1996, porque favorecían el trabajo infantil. La zapatilla costaba, hoy no, pero la zapatilla costaba, pero en realidad lo que les llegaba, y encima era trabajo infantil, ¿sí? Menos de 14 años se considera trabajo infantil, depende del país. Otro, el naufragio del Exxon Valdez, no sé si ustedes recuerdan, en el 89, el vertido de 42 millones de litros de crudo. Bueno, y afectó una zona muy importante, virgen de Alaska. Nada, eso se perdió, o sea, no es irrecuperable. Como así las vidas humanas de este ejemplo. La explosión en la planta de pesticidas en India causó 20.000 muertos, 100.000 damnificados y 500.000 afectados de por vida por las consecuencias de la explosión. Y campañas de Greenpeace. Hay tantas campañas de Greenpeace, pero una que me parece así como muy relevante es la que se hace contra Shell, por la decisión de hundir una plataforma petrolífera obsoleta que estaba en el medio del Mar del Norte, y bueno, no, la quería hacer desaparecer, pero la hundió, ¿sí? Y también por su neutralidad ante la ejecución en Nigeria de activistas que se habían opuesto a sus proyectos, y bueno, se ejecutaron personas en ese momento. Hoy uno dice, pero bueno, así fue. Bueno. Entonces, vemos que todo esto trae, entre otras cosas, ¿sí?, lo que sería el día de sobregiro de la Tierra, que hasta hace unos años es como que era algo que ¿cuánta evidencia científica tenemos? O bueno, algunos presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos anteriores al que tenemos ahora, no creían en esto del cambio climático, las consecuencias. Bueno, hoy nos damos cuenta que es una realidad, ¿sí? Y que este día de sobrecarga de la Tierra, o de Overshoot Day, cada vez es antes, ¿sí? O sea, estamos consumiendo, pensando en las generaciones futuras, estamos consumiendo más planetas de los que necesitamos, del que nos corresponde, En general, 1,7, casi 2 planetas por año de lo que nos corresponde. Depende del país, algunos consumen más y otros menos. Los invito, si quieren, a calcular su huella ecológica. Yo sé que muchos de ustedes están muy involucrados en los temas medioambientales y esto lo tienen recontra sabido y estudiado, analizado, ¿sí? Pero sé que otros tienen proyectos más vinculados con otros temas sociales, así que vamos a hacer esto de alguna manera, volcar algunos principios importantes. Bueno, como les digo, primero calculamos la huella ecológica de cada uno, que dentro de eso está la huella de carbono, la huella del agua, distintas huellas, pero es importante que hagamos primero la propia. Cada uno la hace de forma, si no la tiene que publicar ni nada, pero es como para esto de empezar por casa, porque si no, esta integración, ¿no?, de lo que uno piensa con lo que uno dice, con lo que uno hace, ¿no? Y empieza, nada, con la persona. Bien. Y la guía de los vagos para salvar al mundo, el desarrollo sostenible, no se preocupen si les da bajo, o sea, si les da en realidad como que están consumiendo dos mundos, pueden empezar, sé que a la mayoría no les va a dar así porque están muy involucrados en estos temas, pero pueden empezar, es súper interesante, hacen clic acá y se meten, tiene distintos niveles y empiezan desde el sillón, y es el nivel 1, ¿qué es lo que pueden hacer desde el sillón de la casa? Después pasan en el nivel 2, donde ya se paran y hacen, ¿sí? Y después en el nivel 5 ya son trabajadores o colaboradores en alguna organización y van ascendiendo de nivel, entre comillas, pero es para que ustedes vean el progreso que se puede hacer en nada, con simples pasos, ¿sí? No quiero meterme en cada uno porque vamos a tardar mucho, pero las guías de los vagos entre comillas, porque uno se asusta cuando ve que la huella les va a dar alta. Al menos que usen bicicleta, que tengan una construcción muy sostenible. Bueno, y después vamos a hablar un poquito
¿De dónde viene esto? ¿No? Porque bueno, estos datos ¿de dónde son? Obviamente son de Naciones Unidas, ¿sí? Esta huella ecológica se mide, GHA es la unidad de medida para cuantificar la biocapacidad del planeta. Y vamos a poner como ejemplo Suiza, no nos pongamos a nosotros. Suiza está peor. Suiza tiene 4,35 GHA por persona, ¿no? La biocapacidad global es de 1,6 GH por persona por año. Por lo tanto, tomaría 2,75, hacemos la división, tierras, o sea, si viviéramos todos como Suiza, necesitaríamos casi 3 tierras, ¿sí? 3 planetas por año. O podemos determinar directamente el día de exceso de Suiza, ¿sí? Al multiplicarlo por 365 y nos da que es el 13 de mayo. El 13 de mayo Suiza tendría que decir, bueno, me quedo en mi casa, no consumo, no me muevo, no... Si no quiere, sí, es imposible, pero ese es un ejemplo. Bueno, y Argentina, los leo, ¿cómo creen que estamos? Ay, acá tengo acá se ve que el concepto de desarrollo sostenible y sustentabilidad esté mucho más desarrollado en los países europeos, Víctor. Bueno, tiene que ver con toda una historia, porque en lo que pasó en Europa, que lo vamos a ver ahora, la Comunidad Europea tomó las riendas, ¿sí? Entonces, ellos a través de las administraciones del Estado, a través del Estado ya en el 2001 con un librito verde que vamos a ver, empezaron a trabajar ellos antes de, ¿sí? De obligarlas a las empresas. Hoy ya tienen los reportes financieros y no financieros integrados. Se cortó y no escuché la comparación de Suiza y Argentina. No, ahora, Raúl, ahora vamos a ver que nosotros estamos un poco mejor que Suiza, pero no. Miren, ay, ¿por qué viene con ese ruido? Bueno, de última para que me presten atención. Nada, lo que les contaba, en Suiza el 13 de mayo está en todo el mundo, cada lugar, ¿sí? Y Argentina, 24 de junio, ya pasamos, o sea que tendríamos que estar, nada, hibernando. Bueno, un tema interesante que pasó, bueno, no sé si te contesté, Víctor, que pasó eso. La Comunidad Europea, a través de, en ese momento fue un libro que se llamó el Libro Verde, que era de recomendaciones, en donde primero hablaba de qué es lo que iba a hacer el Estado a nivel estatal, en sus municipios, ¿sí? Cómo iba a trabajar la sostenibilidad, empezando por casa. Y después fue hacia las empresas. Distinto de lo que pasó en América, donde las empresas fueron las que traccionaron, sobre todo a través de lo que sería la práctica del reporting. Hay mucha práctica del reporting en Estados Unidos, de lo que es reportar, comunicar los avances. Justamente hay todo un tema, esto de que la competencia lo hace, entonces no me quiero quedar atrás, quiero visibilidad, sí, quiero comunicar lo que hago, Entonces es como que son dos realidades distintas. Bueno, la ISO 26000 sale en el 2010, es súper interesante, la pueden bajar, la pueden aplicar tranquilamente a sus proyectos, porque está diseñada para grandes empresas, pero para pequeños proyectos. Es más, hay apartados donde dice para la pyme se puede, sí, tranquilamente, es una ISO hecha a propósito, no se certifica. Es súper interesante, es la única ISO que no se certifica, solamente hay que implementarla con ganas, ¿sí? Responsabilidad de una organización hasta los impactos, ¿sí? Los impactos de qué, de las decisiones, de las acciones que tenemos como organizaciones en la sociedad, ¿sí? Y a través de qué, de un comportamiento ético y transparente. O sea, yo tengo que dar cuenta, esto de dar cuenta de lo que hago, ¿sí? A través, como decíamos, de un reporte, ¿sí? Dar visibilidad, pero no para publicitar,
sino también para contagiar a otros, para mostrar que es posible, ¿sí? Y siempre de una forma ética, ¿no? Esa ética que cada uno, ese tamiz por donde pasamos las decisiones, que algunos tienen agujeritos más chicos y otros tienen agujeritos más grandes. Bien, entonces, contribuye al logro del desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad, considera las expectativas de las partes interesadas y quiénes son. Ustedes ya lo deben saber, pero miren todos los grupos de interés que podemos tener, por más que tengamos un proyecto muy chico, ¿sí? El Estado, ya sea federal, provincial, municipal, los trabajadores, las comunidades, los clientes, competidores, los contratistas, la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las accionistas, si tenemos, socios comerciales, bueno. Mapeamos. Miren quién falta acá. Las generaciones futuras nos están faltando y nos están claro. ¿Quién es la voz cantante de las generaciones futuras? Y el día de mañana, ¿a mí qué me vas a dejar? ¿Qué va a quedar de esto? Es un grupo de interés muy importante. ¿El ambiente? ¿Cómo lo escuchamos al ambiente? Y a través de las ONGs verdes, como le digo yo. Bien, las organizaciones ambientalistas. Cumple con la legislación aplicable, pero va mucho más allá, mucho más allá. O sea, yo no puedo decir cumple con la legislación y, ok. Está integrada a través de toda la organización y practicada en todas sus relaciones, ¿sí? Esto de empezar con algo, seguro, empezar con algo, pero después intentar... Víctor, gracias. Se corta. Los estoy leyendo. Esto de intentar empezar con algo, con algún proceso chiquito de la organización, ya vamos a ver con cualquier cosita empezar, ¿sí? Porque obviamente que no es fácil y que uno siempre empieza con el primer paso y nada. Van a ver cómo se van enganchando y cómo van sumando y cómo, ay, me gusta esto, me gusta aquello y además es contagioso y es muy atractivo, es como... Bueno, no es porque a mí me guste mucho, pero realmente es superador de lo que uno se imagina de la forma tradicional de hacer negocios, ¿sí? Y es muy reconfortante también. Así que eso está muy bueno, ¿sí? Muy reconfortante en términos que van mucho más allá del dinero. Bien, entonces decíamos impulsada por el Instituto Internacional de Normalización, ¿se acuerdan que lo vimos recién en un eje al principio, hace muchos años que se crea? Acá en Argentina estuvo el IRAM trabajando en esa ISO, ¿sí? Esa ISO se hizo con más de 150 países que participaron, estuvieron casi 10 años armándola, estuvieron todos los grupos de interés, o sea, trabajadores se tuvieron en cuenta, por eso fue lo interesante y lo innovador del proceso, ¿sí? Entonces los trabajadores se tuvieron en cuenta, la voz de los trabajadores, la voz de los clientes, la voz de las universidades, la voz del Estado, por supuesto. Bueno, ahí abajo están el gobierno, la industria, consumidores, qué es lo que decían los consumidores, ¿sí? Se habían mapeado todos los grupos de interés y a todos les consultaban. Y después se reunían una vez al año en distintas partes del mundo. En Argentina no se reunieron, o sea, lo hacían como unos drafts, unos... borradores que iban y venían todo el tiempo porque estaban trabajando, fueron muchos años. Lo más cerca que estuvieron fue en Santiago de Chile, ¿sí? Pero bueno, fueron también todos los grupos de interés allá, porque aparte quedaba cerca, en algunos lugares era más lejos y bueno, era así online. Pero es interesantísimo por eso, ¿sí? Nadie te vende nada acá nadie te vende nada. Es más, la ISO al final te dice, mira todas estas, porque hay muchísimas líneas, guías para seguir de acuerdo con qué, con el know-how, con el core business de cada organización. Entonces te dice, usame y usá, depende de tu actividad, a todas estas, y te muestra un abanico impresionante y que todas deberían ser complementarias. No casarse con ninguna, ni tampoco defender a muerte ninguna, porque en realidad son procesos, como decíamos, y también se van ayornando, actualizando, muchas de ellas, la mayoría, apareciendo nuevas guías ¿sí? Para que no se queden solos en este camino, ¿sí? Pero ya con esta es un comienzo. Y tiene un enfoque holístico súper interesante. ¿Por qué? Porque lo trabaja desde los derechos humanos, las prácticas laborales, el ambiente, las prácticas justas de operación, asunto de consumidores y la participación activa del desarrollo de la comunidad. Era un poco lo que vimos con los grupos de interés, ¿no? Entonces cada uno puso su opinión de qué es lo que es realmente una organización sostenible.
¿sí? No solamente la mirada generalmente está de los accionistas o de los socios en una SRL. Bien, y son de los primeros que hablan de gobernanza. Quedémonos con este concepto de gobernanza que es más amplio que el impacto económico. La gobernanza es más amplia, ¿sí? Entonces nosotros ahora hablamos, ¿no? Ese triple impacto es del gobierno corporativo o del gobierno, de la organización, de la parte ambiental y de la parte social, ¿no? Todo esto tiene una interdependencia y por supuesto un enfoque holístico, ¿sí? Están todos interconectados, prácticas laborales están muy relacionadas con derechos humanos y de alguna manera, bueno, los vamos uniendo. Bien, no los mareos, pero no marearlos. El desarrollo sostenible, bien. El valor económico, que acuérdense que teníamos ética y transparencia, y hay una creación de valor, una triple creación de valor, este valor económico, que a mí me gusta hablar de gobernanza, y valor ambiental, un valor social, y también lo pueden ver los que tienen más ganas, o sea, ganas de meterse más, porque sé que no me va a dar el tiempo, pero me parece importante la creación de valor compartido. En el 2011 sale un paper de dos referentes de lo que sería el management actual, que es Porter y Kramer, los deben haber escuchado, y hablan de la creación del valor compartido. De que es no solamente el valor para la organización, no solamente lo que hago tiene que ser importante para mi organización, sino también para los demás grupos de interés, ¿no? Entonces crear valor, está bien, creo valor para mí, es importantísimo, por supuesto, si no bajo la persiana, pero también para los demás grupos de interés que mapeo, ¿no? Mapeo, depende de la organización, quiénes son, o por lo menos los principales, los más directos, ¿sí? Entonces, también lo pueden encontrar en castellano, está con ejemplos, ¿sí? Es interesante. Bueno, amplio consenso del desarrollo sostenible que habíamos visto del informe Brundtland en el 82, que después salta, se lo pide en el 82, lo termina en el 87, largo el proceso, salta a la Esfera Mundial en el 92 con la cumbre de Río, que fue una cumbre muy importante, y empezamos a ver, porque de ahí salen los ODM, que son los predecesores de los que tenemos hoy como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los escuchamos, los vemos hasta en la sopa. Bueno, tuvieron una historia antes, para que hoy los veamos hasta en la sopa, ¿sí? Entonces, amplio consenso sobre dos ideas, como mínimo, de este desarrollo sostenible. Esta dimensión económica, social y ambiental, este triple impacto, de la parte social, de la parte ambiental, social y de gobernanza, ¿sí? O sea, cómo se toman las decisiones, la mesa chica de la organización, quiénes son, qué es lo que hacen, tienen un código de buen gobierno corporativo, así como tengo yo un código de conducta siendo empleado, ¿sí? Bien, ahí está un grafiquito, y la generación actual tiene la obligación ante las generaciones que todavía no vinieron, pero tenemos la obligación, ¿sí?, de dejar suficientes recursos, no solamente económicos, ambientales, sociales, para que puedan disfrutar al menos del mismo grado de bienestar que estamos disfrutando hoy en día. Esto de la solidaridad intergeneracional, ¿sí? Bien, tan importante, porque uno piensa en el hoy, obvio, las papas queman, pero todo esto también es para nuestros hijos, nietos, sobrinos, las generaciones futuras. El desarrollo sostenible siempre es un proceso, siempre es un proceso. ¿Por qué deberíamos empezar para mostrar los beneficios para que una empresa u organización convierta alguno de sus procesos? ¿Por dónde deberíamos empezar para mostrar? Ok. Bueno, Víctor, de acuerdo, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que vos, porque, ¿qué pasa? La sostenibilidad organizacional está íntimamente involucrada con lo que vos hacés, ¿sí? O sea, con tu know-how. Entonces, vos tenés que ver ahí cuál es el impacto de tus actividades, no es lo mismo el impacto de una minera, ¿sí?, menos de una minera a cielo abierto, que de una consultora que se dedica, ¿sí?, el impacto ambiental, por ejemplo. Entonces hay que ver a qué se dedica cada uno y ver cuál es el impacto de esas actividades, de esas decisiones que toma esa mesa chica en la sociedad y en el ambiente. Entonces cada uno va a tener un impacto distinto, ¿sí? Entonces habría que ver, yo agarraría un proceso central,
como dice el GRI, la materialidad de los procesos. Es una guía para reportar la materialidad de los procesos. No me voy a ir, no soy una petrolera, una gasífera, y voy a medir... no, voy a medir la huella de carbono, la huella del agua. Debería, ¿no? Me debería ir por ahí. Bueno, no sé si quedó. Después podemos retomar, igual está acá, ¿eh? Bueno, ¿y por qué es un proceso que no se agota en sí mismo? Bueno, logré esto, me pusieron esta cucarda acá y estoy glorificada. No, porque las expectativas de la sociedad, las necesidades de todos nosotros van evolucionando, van cambiando, ¿sí? Entonces, ahí es donde, como decía Patricia, nosotros nos tenemos que ayornar. ¿Nos tenemos que ayornar a qué? A las nuevas generaciones, ¿sí? A estas nuevas expectativas que tienen los nuevos consumidores, los nuevos usuarios, sobre las organizaciones, que antes no, ¿sí? Hace 30 años se esperaban cosas muy distintas de las que esperamos hoy, ¿sí? Nosotros hoy esperamos mucha más información, mucha más transparencia, tener una trazabilidad de cómo ¿no? el ciclo de vida, dónde está cómo hago la disposición final del producto, del servicio, ¿sí? Nos involucramos mucho más, y para eso también las redes sociales ayudan. Bien, muchas organizaciones ya comprendieron estas oportunidades, porque para la organización son ventajas competitivas y comparativas esto de la sostenibilidad, ¿sí? Que genera gestionar sus planes estratégicos acorde con el desarrollo sostenible. Entonces, los CEOs, o el que está a cargo, si es una gran empresa, pero el que está a cargo debe velar por el crecimiento de las empresas, no sea a costa de la discriminación social y del deterioro del ambiente. Esto de que el fin no justifica los medios, nunca, 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 y menos cuando uno intenta ganarse dignamente la vida, ¿no? Que las autoridades públicas también deberían diseñar e implementar políticas públicas que aumenten el progreso económico sin que generen exclusión, o sea, realmente bien pensadas, y que la política ambiental se base en fundamentos científicos sólidos, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos atañe a todos, porque todos tenemos este rol de consumidores, usuarios, clientes, que deberíamos ser más conscientes y responsables, ¿no? En nuestras compras, ¿sí? Muy importante, porque también tenemos que traccionar del lado del consumidor, ¿sí? Para qué es lo que pasó, les contaba con algunos ejemplos al principio, ¿sí? Bien, vamos. Es lo mismo la necesidad que la finalidad. Es un grupo que no me habla, no me habla, está bien, tiene los micrófonos, pero escríbanme. Es lo mismo la necesidad que la finalidad en una organización. Vamos a llevarlo a la organización. Es lo mismo lo que necesito que mi verdadero fin. Para los que hicieron administración hablamos de la pirámide de Abraham Maslow, las necesidades básicas y las de autorrealización, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Están? Sí, se escucha perfecto, estamos siguiendo desde acá. Vamos, gracias Patricia. Con cámara apagada porque tenemos a varios que están pasando por atrás, pero se escucha perfecto y está muy claro. Muchas gracias. Difícil lograr con el público que no conocemos la interacción, pero se escucha bien y estamos entendiendo bien, así que gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Porque a veces acá te contesta alguien te contesta Mariana, sí. que no es lo mismo necesidad y finalidad. Y Ernesto, un colega, docente nuestro también, dice que se escucha perfecto, que bárbaro la charla. Así que no sé si querés contestar a eso. Yelén dice, no es lo mismo necesidad que finalidad. Y te dice también Mariana que es mucha información y estamos atentos a todo lo expuesto. Claro, es mucho. Es mucha. Pero estamos escuchando, está muy interesante. Bueno, muchas gracias. No se preocupen que después, porque yo sé que les tiro todo esto, pero después ustedes van a tener el PDF y van a empezar a ver esto, a ver aquello. Quiero darles lo más que se pueda en esta, y después si quieren podemos profundizar, yo al final les dejo mi mail, pero bueno, entonces como bien decían, no es lo mismo la necesidad que la finalidad. Perfecto. Entonces, la necesidad en una empresa, ¿qué va a ser? Sí, generar ganancias, por supuesto. Si no, bajamos la persiana. Perfecto.
Pero la finalidad, como ahí pusieron en el chat, vamos un poquito más allá y generamos capital social, no capital societario, que también está perfecto y es totalmente lícito. Capital social, esto es lo que decía Putnam, de las relaciones, ¿sí? Esto de la confianza, esto de la asociatividad, esto de ser ciudadanos, con derechos pero también con obligaciones, esto de los valores predominantes en una sociedad, ese es el capital social, ¿sí? El respeto de los derechos humanos, el cuidado del ambiente, y todo eso hace que las organizaciones también formen parte, porque lo venimos viendo de la Filmina 1, ¿no? Estamos en constante relación con las organizaciones, formamos parte de las organizaciones, no van las organizaciones por un lado y nosotros por el otro, ¿no? Entonces, nada, tienen una naturaleza y un fin social. Bien, entonces cada uno establecía en su correspondiente ámbito, por supuesto, ¿sí? Es importante, las responsabilidades económicas, por supuesto que sí, pero también estas. Y el desarrollo sostenible representaría ese objetivo a alcanzar así lejos, allá, ¿no? Lejos digo porque, bueno, es todo un desafío. Sí, pero, y es un concepto más macroeconómico. Entonces la pregunta es, nosotros, en este caso como emprendedores, ¿qué estrategias podríamos promover para alcanzar este modelo de crecimiento económico basado en la sostenibilidad, ¿sí? En el desarrollo sostenible? Y bueno, ahí es donde traemos a un concepto más microeconómico lo que podemos hacer desde nuestra organización. Obviamente, como decíamos, de acuerdo a lo que yo me dedique, que hay muchas variables y depende muchísimo de eso. Por eso siempre hablamos de que la sostenibilidad no se copia y pega a la buena práctica. La buena práctica no se copia y pega. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos, los grupos de interés son distintos, las actividades son distintas, el momento es distinto, la coyuntura es distinta. Es así. Entonces, podemos sí tomar casos de buenas prácticas, ¿sí? Podemos releerlos, estudiarlos y ver cómo lograron, ¿sí? Avances, impactos sociales, económicos importantes, pero después vamos a nuestra organización y bueno, ¿quién la conoce mejor que uno? Y verá por dónde empieza, ¿sí? Y hay una ley de oro que es de 1954, pero igual yo se las cuento porque es importantísima. ¿Qué dice así? Que esta responsabilidad social, esta sostenibilidad de las organizaciones, es de acuerdo con ¿qué? Con el poder de esta organización, de esta empresa, ¿sí? Entonces, obviamente, no es lo mismo lo que le vamos a pedir a una multinacional que lo que le vamos a pedir a un emprendedor que recién empieza y se está recién parando, ¿sí? Por supuesto, es el día y la noche. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Las exigencias van de acuerdo al poder que tenga, poder económico, social que tenga esa organización. Y las exigencias obviamente van en aumento cuanto más grande y más poder tenga la empresa. Esa es una ley de oro porque no podemos medir a todos con la misma vara. Por eso también tenemos tantas iniciativas, ¿sí? Para una MIPYME, micro y pequeña, para una pyme, para una empresa más grande, ¿sí? Bien, vamos. Y acá les muestro, ya que estamos nos invitó el BPN, y el BPN está haciendo la hackathon, entonces yo les muestro un reporte integrado, porque este es un banco, no es el BPN, es otro banco, pero es argentino, o sea, internacional también, o sea, este es internacional, banco grande. Entonces fíjense la diferencia. Ellos mapean a los grupos de interés, ¿sí? Primero se hace eso, porque yo no hago la sostenibilidad que quiero, sino hago la sostenibilidad de lo que es material para mí, lo que es importante para mí. ¿Por qué? Por el impacto que tienen mis actividades, mis decisiones en los grupos de interés, en la sociedad. Entonces, tengo que mapearlos primero. Entonces, mapean accionistas, inversores, como es un banco, ¿sí? Estamos para el lado financiero, entre reguladores, clientes, colaboradores, comunidad, proveedores, ambiente, ¿sí? Y tienen capital financiero, un capital intelectual, un capital industrial, un capital humano, un capital social y un capital natural. Bueno, es una empresa grande, una multinacional. Entonces se le va a pedir, ¿sí? El reporte, lo que debe haber hecho en el año debe haber sido potente, ¿no? Bien, bueno, nada, para darles un ejemplo y después vamos a algo más chico, ¿sí? Esto es lo que ellos muestran en su reporte integrado, ¿sí? El reporte integrado es como les decía, ay, se me volvió a ir. El reporte integrado es como les decía, esto de
el reporte financiero y el no financiero. Y fíjense ellos cómo ven la parte que sería económica, que la extendemos un poquito más, y es la parte de gobierno corporativo, en donde hay, miren, se las puse acá para que la vean más, en donde no solamente vemos el desempeño económico, que es el de más abajito, pero es más complejo el tema, ¿sí? Temas de ética, transparencia y anticorrupción se tienen que ver desde acá, desde esta, como les decía, la mesa chica, o sea, desde los que toman las decisiones. De acá emana para abajo, es importantísimo, ¿sí? Que tengan en cuenta códigos de ética, líneas de ética, de transparencia, compliance, bueno, empresas grandes, ¿sí? Gestión integral del riesgo, ¿sí? En este caso también, por supuesto, del riesgo financiero, y liderazgo en la gestión, que haya un liderazgo en la gestión. Bien, y después tienen de capital natural, que sería toda la parte de ambiente, y después la parte social. ¿Sí? La parte de ambiente tienen cambio climático y la huella de carbono, temas que a ellos les interesan, la gestión de los recursos críticos para esa organización, que va a ser distinta de cualquier otra organización, y análisis y riesgos ambientales y sociales de esa organización. Bien. Y ustedes dirán, ¿qué son esos? Muchos los deben conocer, la mayoría los deben conocer, y van a ver qué son los ODS, que los que vamos a hablar a continuación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? O sea, ahí apuntamos con nuestra sostenibilidad para que todos, cada uno en su correspondiente ámbito, pueda de alguna manera aportar a eso, para que todos tiremos para el mismo lado, ¿sí? Entonces, todos esos ODS que ahora los vamos a ver, fíjense, son 17 y ellos, multinacional, solamente trabajan 10, ¿sí? O sea, a lo que voy, ustedes con empezar a trabajar 2 o 3, ya los vamos a ver, con empezar a trabajar 2 o 3, quiero ver este caso macro, ¿sí? Para que después vayamos a algo más chico. Y después en el capital, a mí me parece como, no sé qué les parece, pero la mirada es, hay algunas cosas que deberían ir en la parte de gobierno, de la parte económica, y las pusieron en el capital social o en el capital, ¿no? Pero el financiamiento sostenible, la presencia en el mercado, por ahí, pero es como para hacer más grande la parte social, entiendo, es una forma de, ¿sí? Entonces la parte social quedó amplia, ¿sí? Quedó amplia. Transparencia digital y experiencia, presencia en el mercado, como esas partes que les digo que por ahí, ¿sí? Y ven que algunos ODS se repiten porque obviamente los encaramos desde distintas perspectivas, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, después tenemos en el capital humano atracción y fidelización del talento, de los colaboradores, y sobre todo de los millennials, que se nos van, diversidad e inclusión, salud y seguridad ocupacional, desarrollo local. En la parte de capital social, ¿sí? Es nuestra mirada con el entorno, con las comunidades. Bien. Bueno, y este banco, como la mayoría de los bancos, nada, fíjense todos los estándares, todas las guías que utiliza, ¿sí? Ustedes deben conocer varias. Y algunas ya las hemos visto. Pero, por ejemplo, los estándares GRI, no vamos a hablar de los estándares GRI hoy, ¿sí? Porque además no creo que los necesiten en esta etapa, pero normalmente usamos este reporte, esta forma de reportar, para poder comparar organizaciones. Porque si no, peras con manzanas, yo hago el reporte como quiero, vos lo haces como querés, o año a año, para compararlos año a año, usamos este tipo de estándares, ¿sí? Para reportar nuestra sostenibilidad. Pero nada, eso será más adelante. El marco de reportes integrados, porque como yo les decía, esta organización ya hace reportes integrados. ¿Sí? En Europa son obligatorios, acá todavía no, pero ellos ya los integran y para eso hay un marco internacional que los regula, normas internacionales de información financiera, porque obviamente el tipo de actividad, el Pacto Global de Naciones Unidas, que lo vamos a ver, porque me parece muy apropiado para el tamaño de ustedes como emprendedores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están muy ligados, por eso están juntos, y que también los vamos a ver, los principios de la banca responsable, bueno, principios de Ecuador también tienen que ver con la parte financiera, ¿sí? El protocolo de financiación, nos estamos dando cuenta que es un banco, por eso utiliza guías estándares relacionados con, ¿sí? Por acá vemos en el otro el BIMA, ¿no? La Bolsa de Valores Argentina,
la ISO 14001, que algo vamos a ver, la de Sistema de Gestión Ambiental. Algunos deben estar familiarizados con el Leadership in Energy and Environmental Design, que es lo que tiene que ver con esta construcción sostenible, ¿sí? Y es un sello muy importante, que ellos ya lo tienen en algunas instalaciones. El Carbon Disclosure Project, que tiene que ver justamente con la huella de carbono. Alianza para la Acción Climática. Bueno, depende, pero depende de la organización. Agarras otra y quizá otro banco y no toma las mismas, ¿sí? Ahora, todas son complementarias, todas suman, ¿sí? Puedo empezar con una, como yo les digo, vamos a poco. Podemos empezar con el Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que van juntos, y al final, fíjense, la primera parte está la ISO 26000, que es la que vimos recién, ¿sí? De responsabilidad social, que es súper amplia, que habíamos dicho, que está integrada por la mirada de, bueno, y es también muy apta para un comienzo. Está Sistemas B, que creo que lo van a ver en otra, pero bueno, nada, para que vean la cantidad. Nosotros vemos, ya la vimos, y vamos a ver un poquito de estas, ¿sí? Lo interesante de todas estas es que son gratuitas. Estas son todas gratuitas, ¿sí? Se necesita voluntad, se necesita ganas, que es, creo que por lo que están acá, en la hackathon, y nada, son todas herramientas que están al alcance de la mano, ¿sí? Y como les digo, esta ISO es la única que no se certifica, así que es solo implementarla, por lo menos en los procesos que uno crea que son los más determinantes, y vamos a ver ahora un poquito del Pacto Global, y bueno, vamos. ¿Quién es Kofi Annan? Yo no veo él, pero bueno, cualquier cosa. ¿Quién es Kofi Annan? Este es Kofi Annan. Fue el secretario, falleció hace un par de años, fue secretario de Naciones Unidas durante 2 periodos, y fue una persona muy importante porque transformó Naciones Unidas. Ganó el Premio Nobel de la Paz, ganó el Premio Nobel de la Paz, ganó el premio de la Paz de Indira Gandhi, de Confucio. Bueno, realmente fue una persona que trabajó muchísimo por la paz y los derechos humanos, y le dio un giro a Naciones Unidas, y en ese giro este es un discurso interesantísimo, son 2 minutos nada más, pero si pueden, escúchenlo. A él le dan 2 minutos en el Foro Económico Mundial de Davos en 1999, sí, el Foro Económico se hace en Suiza, y están, nada, los CEOs de las empresas más grandes, y él dice, rápido, dice, vengo a proponerles un pacto, porque Naciones Unidas, todos los países involucrados, los gobiernos, no tenemos el suficiente poder, sino estamos acompañados de las empresas. ¿Sí? Entonces les vengo a pedir a ustedes que hagamos un pacto de valores y de principios, y de ahí salen los 10 principios del Pacto Global. Acompáñenme en este camino. Historia corta, en el año 2000 se lanzan los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que son estos. Primero eran 9, él no quiso poner el anticorrupción, lo puso después para que se vayan uniendo, y en el 2004 sale el anticorrupción. Pero bueno, estos son principios que cada uno puede aplicar en su organización y de acuerdo con los indicadores que crea convenientes, ¿sí? Muy interesante porque, de nuevo, aplico empresa, grande, chica, mediana, ONG, el Estado, ¿sí? Bien, y está en todo el mundo. En Argentina tenemos un punto focal desde el 2004 hasta ahora en Buenos Aires, pero recorren todo el país, han venido a la Facultad de Economía y Administración, hemos tenido un programa de sostenibilidad que se dio hace un par de años antes justo de la pandemia. Bien, entonces, principios relacionados con los derechos humanos, principios relacionados con los estándares laborales. Acuérdense que todo esto empezó por el trabajador, ¿sí? Por lo desprotegido que estaba el trabajador. Bien, y después empezaron a cobrar importancia los derechos, los temas relacionados con el medio ambiente, cada vez más, porque obviamente es lógico, y el anticorrupción, que les digo que sale un poquito después. Si quieren, los leen después en detenimiento, uno por uno, pero son bastante amplios, y uno puede empezar a trabajar en lo que crea conveniente, ¿sí? Algo importante, si quieren, pueden meterse, pueden cliquear en el Pacto Global de Argentina,
y vean las empresas que están adheridas y van a ver que hay muchas empresas chicas, ¿sí? Hay pymes. Y también es súper interesante esto de que todos los reportes, porque una vez al año yo me adhiero de forma gratuita, yo me adhiero a los 10 principios y tengo que presentar una COP, que es una comunicación de progreso. Bueno, contando qué es lo que hice, ¿no? Pues tampoco es adherirme. Entonces, una vez al año presento esta comunicación de progreso que le decimos COP, y todas estas COPs son públicas. Entonces, de nuevo, esto de la transparencia, ¿sí? No voy a publicar algo que no hice. Bien, entonces cuenten cada principio que hice, puedo empezar con algunos principios, no tengo que empezar con todos, y bueno, tiene su forma pero es sencillo. Bien, y están los ODS, infaltables porque realmente hoy en día, por suerte, a diferencia de los antecesores, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no sé si alguien se los acuerda, no se los va a acordar nadie, porque justamente tuvieron muy poca repercusión, fueron los del 2000 al 2015. ¿Sí? Los del 2000 al 2015 se llamaban ODM, eran 8, no estaban vinculados con temas centrales como el medio ambiente, que bueno, hoy en día son prioritarios, ¿sí? Y tuvieron muy poca bajada. Argentina en su momento adhiere, pero no baja a las provincias y no baja a los municipios. En cambio, los ODS sí, bajan a las provincias. Nosotros estamos como integrantes de Naciones Unidas desde el 1 de enero del 2016, que estos entran en vigor hasta, se supone que hasta el 2030, ¿sí? Argentina adhiere desde un comienzo, por supuesto, en la asamblea del año 2015 de Naciones Unidas adhiere, Neuquén adhiere en el 2017, nunca habían adherido las provincias, ¿se entiende? O sea, en todas las actividades. Neuquén adhiere, firma el gobernador en su momento, ya vamos a ver quién está a cargo y cómo podemos trabajar eso desde Neuquén, ¿sí? O desde Río Negro firma en el 2018, pero también adhirieron casi todas las provincias de Argentina, ¿sí? Y después eso se baja a los municipios para trabajarlo, y para trabajarlo de nuevo, integrado desde las empresas, ¿sí? Esto es lo interesante. Ahora, ¿cuántos utilizo? Cada uno verá, 2 o 3, ya vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Y ¿cómo enganchamos los 10 principios del Pacto Global con esto? Los enganchamos facilísimo. Miren, la anticorrupción está muy relacionada con la parte económica. ¿Por qué? ¿Se entiende? Yo hago los principios y mientras estoy de alguna manera trabajando en los principios, trabajo en estos ODS o en algunos de estos ODS, ¿sí? Los que están marcados a la derecha van a ver que al trabajar en la parte económica y en la anticorrupción, trabajo alguno de estos, a lo mejor no todos, ¿sí? Después, los derechos humanos y los derechos laborales, obviamente que hacen a la parte social, y son todos estos, por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, bueno, educación de calidad, no los vamos a nombrar todos. Pero, y después la parte, para que vean lo interconectados que están, ¿sí? Y después cuando trabajo con el ambiente, ¿sí? Trabajo también con 6. Nosotros en los anteriores, en los ODM viejitos, teníamos uno solo del ambiente, uno solito, y estaba mal apuntado. Fue todo un crecimiento que hubo, fue un crecimiento muy importante que hubo en estos temas. Bien, entonces ahora tenemos 6 relacionados con el ambiente. Podemos trabajar 1, 2, 3, los que creamos que empezar con algo. Y de eso se desprenden 169 metas. ¿Sí? De esos, algunos se desprenden más metas y en otros se desprenden menos metas, ¿sí? Ya los vamos a ver, porque las metas son las que de alguna manera nos encausan más, porque uno dice educación de calidad y ups, que educación de calidad, uy, es amplísimo. Bueno, para eso tenemos las metas y después tenemos los indicadores, ¿sí? Bien, descritas en la Agenda 2030, también pueden bajar la Agenda 2030, no es largo, es súper interesante, y es se llama Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y explico un poco en detalle cada uno, pero igual también les voy a dar otros, vamos a ver un ejemplo del primero ODS, ¿sí? Que es justamente el fin de la pobreza, ¿sí? Lo podemos o no utilizar,
para nuestra sostenibilidad, ¿sí? Para nuestra sostenibilidad puede o no sumarse tranquilamente. Los medioambientales, algunos se tiene que sumar sí o sí. Pero por ejemplo, para empezar con el 1. Cliquean ahí y van a ver los 17. Y ahí van a ver cada uno de ellos. Cliquean en el objetivo que les interesa, por ejemplo, en este es el primero, y se va a dar vuelta. Entonces, el objetivo les va a explicar un poquito más, ¿no? Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser, obviamente, inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles, ¿sí? Y de promover la igualdad de oportunidades, por supuesto. Entonces, leer más sobre el objetivo, cliquean ahí, ¿sí? Y tienen un montón de recursos, tienen datos destacables para que vean cómo estamos a nivel internacional, ¿sí? Que son datos realmente alarmantes, tienen enlaces en la pestaña de la derecha, donde pueden meterse en distintas iniciativas, ¿sí? Esto está todo en castellano, por supuesto, y tienen las metas, ¿sí? Las metas. Bien, las metas tienen algunas números y otras tienen letras, ¿sí? ¿Se entiende? Yo puedo agarrar el ODS 1 y puedo usar una meta, por ejemplo la 1, para el 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1,25 al día. ¿Qué puede hacer uno con eso? Bien. Entonces, les decía lo de los números y las letras. ¿Por qué? Porque los números, las metas con números, son los objetivos justamente numéricos, los hitos a alcanzar. Y las metas con letras, todos los objetivos tienen letras con números y con metas. Algunos más, otros menos. Y los de abajo, el A y el B, miren, por ejemplo, leamos el A. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. ¿Sí? Bien, los que tienen las letras son los cómo, ¿sí? O sea, son los mecanismos que nosotros vamos a utilizar, obviamente muy a grandes rasgos, después esto va a indicadores y después va a fichas de medición, ¿sí? Pero es la forma que nosotros vamos a tratar de lograr alguna de esas metas. Y es muy importante saber que las metas, ¿sí? Las prioriza cada país, cada provincia, cada organización, ¿sí? Yo puedo priorizar determinada meta y también la puedo adaptar. La puedo adaptar a mi realidad, a lo que yo hago, ¿sí? Ni siquiera la debería adaptar, ¿sí? Entonces, son totalmente priorizables de acuerdo a lo que cada uno realiza, cuál es su actividad en su organización y a adaptarlas a la realidad. Una empresa más grande, una empresa más chica, alguien que recién empieza, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, se adaptan indicadores nuevos también, los indicadores se pueden desagregar, adicionar nuevos, porque hay unos indicadores que ya están preestablecidos, ¿sí? Hay indicadores que están preestablecidos para cada una de las metas de cada uno de los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, sigamos con el ODS 1 en Argentina, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el seguimiento de los progresos? Este salió hace poquísimo, es el del año pasado. Hacen un informe anual de cómo venimos avanzando. Nosotros tenemos el ODS 1 con el año de base, que es el 2016, y el indicador porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza. Y después nosotros tenemos un asterisco porque Argentina hizo uno en particular para sí propio, ¿sí? Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de indigencia, porque tenemos un concepto de indigencia, ¿sí? Entonces, bueno. ¿sí? Y tenemos una meta, ¿no? Reducir entre el 2016 y 2030 la mitad del porcentaje de personas viviendo debajo de la línea de pobreza y nosotros lo llevamos a la indigencia también, ¿sí? Ven cómo también las podemos adaptar y algunas metas no utilizarlas o utilizar algunas metas con algunos indicadores propios, ¿sí? Después la evolución de los indicadores, vemos uno el porcentaje de personas y el otro que es el creado por nación. También lo podemos crear a nivel provincial. También puede pasar lo mismo y obviamente, como decíamos, en las organizaciones. Y ahí les puse
les puse para que no perdamos mucho tiempo, pero que ustedes si quieren ingresen en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ¿sí? Que es el que a nivel nacional, depende del Poder Ejecutivo, a nivel nacional coordina todo lo que serían los ODS y de alguna manera la implementación, el seguimiento, hace manuales. Está interesante porque da bastante información y sobre todo qué es lo que pasa en cada una de las provincias, ¿no? Como que hacen ese intercambio de información y es el que recoge todas estos datos para hacer los informes y ver los avances. Entonces es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a nivel nacional. Y a nivel Neuquén, ¿sí? Y ahí está el último informe, que es este, de donde saqué este ODS, y están todos, obviamente, porque nosotros sí, como país, de alguna manera, más allá de que priorizamos algunos ODS, presentamos los avances en los 17, ¿sí? A nivel país, sí. Neuquén, ¿quién está a cargo en Neuquén? ¿Quién es el organismo a cargo? La Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo, ¿sí? O sea, el COPADE. ¿Sí? El COPADE es el encargado, es el que firma junto al gobernador de esta Agenda 2030. Entonces, si ustedes ingresan al COPADE, van a ver también algunas actividades que ya están haciendo, varias actividades relacionadas con los ODS que priorizan. Pasó que después de la pandemia, algunos ODS relacionados con el ambiente se disminuyeron, o sea, las metas, ¿sí? Algunas metas se redujeron, pero bueno, justamente fue producto de la pandemia, fue difícil lograr, en el medio, entre 2015 y el 2030 tuvimos la pandemia y bueno, se bajaron algunos estándares, ¿sí? Que no quiere decir que se revean en un futuro. Esto pasó a nivel internacional, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que el COPADE de alguna manera es el que tenemos acá como referente. Bien, y después, a mí me gusta, esto es de la Comisión Europea, justamente que Víctor me preguntaba, quiero ver el chat de nuevo, a ver si hay... Ahí estoy. Otra conversación. Bueno, buenísima la clase. Bueno, lo que les quiero mostrar es esto, rapidísimo. Como para ver, a ver, en su organización qué podemos hacer. El librito verde es viejito, pero realmente es muy fácil porque me hace así, me hace la división de la sostenibilidad, puertas afuera de la organización y puertas adentro, ¿sí? Y las dos son las caras de una misma moneda, pero es importante que yo haga puertas afuera para la foto, todo es importante también, pero importante que hacemos para adentro, es muy importante. Entonces, hay una dimensión interna y una dimensión externa. ¿Por qué pongo la Comisión Europea? Porque era este librito verde que yo les contaba del 2001, que estaba en el eje de tiempo, ¿sí? Que lanza sobre recomendaciones en estos temas hace 20 años la Comisión Europea, y vienen trabajando en estos temas, y por eso por ahí vemos muchos adelantos o más adelantos a lo mejor en Europa que en otros países, sí, además porque es un continente, el continente viejo, digamos, que tiene muchos más problemas relacionados con el ambiente y con la cantidad de habitantes y la edad de esos habitantes, y bueno, unas problemáticas que no son iguales a las nuestras, ¿sí? Pero podemos hacer prácticas relacionadas con alguno de estos temas. Miren, la dimensión interna, puertas dentro de la organización, están las prácticas responsables en el ámbito de lo social. Gestión de los colaboradores le decimos obviamente a nuestro talento humano, salud y seguridad en el trabajo, reestructuración, gestión de la crisis, adaptación al cambio. Es muy argentino, y prácticas responsables con el ambiente, muy argentino y de todo el mundo también, o sea, han pasado muchas cosas a partir de la pandemia también. Y una dimensión externa, ¿sí? En el ámbito de las comunidades locales, que ahí podemos hablar un poco de acción social, de filantropía, ya lo vamos a ver, o inversión social privada, hoy le llamamos inversión social privada, pero que también tiene que estar presente, porque el Estado no llega a veces, entonces necesitamos esa inversión social privada, ¿sí?
que no es solamente la sostenibilidad, pero es una partecita que también es importante, y las relaciones de las empresas con sus socios comerciales, toda la cadena de valor, porque yo estoy bien, pero bueno, hay que ver para adelante y para atrás qué está pasando. Así que toda la cadena de valor es importante que la tengamos, o por lo menos los proveedores de alto impacto. Bien, y algunos ejemplos, creo que voy bien, espero no estar aburriéndolos porque se está haciendo largo, copa de anotado. Bien, bueno, entonces, prácticas responsables en el ámbito de lo social, gestión de los colaboradores, algunas cosas que podemos hacer. Obviamente, a lo mejor nosotros somos 2 o 3, ¿no? Lo hacemos entre nosotros. Pero esto es importante, la formación permanente, ¿no? Bueno, lo que están haciendo ustedes. Yo veo varias caras conocidas ahí que me encanta de que sigan involucrados en todas estas temáticas y cuenten conmigo. Mejorar la información en el interior de la empresa, esto que la información fluya, que no sea puertas cerradas la administración, que la información fluya, sí, mayor equilibrio, el work and life balance tan importante, ¿no? No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Bien, servicios de guardería a sus trabajadores, una empresa más grande, ¿sí? Contratación no discriminatoria, importantísimo, importantísimo. Uy, me quedo arriba y va abajo. Participación en los beneficios de la empresa, ¿sí? Si se puede, algo, ¿no? Si a la empresa le va bien, ¿por qué no tener un bono extra? ¿Sí? Depende del caso, ya sé, hay muchas variables. Igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para las mujeres, ¿sí? Ya vamos a ver por qué son algunos temas importantes. Un ejemplo, estos son ejemplos a grandes escalas, pero como para que ustedes vean qué es lo que están haciendo algunas empresas grandes. Netflix anunció una inversión de $100 millones de dólares durante los siguientes 5 años para identificar, capacitar, proporcionar colocación laboral a talentos emergentes a nivel mundial, centrando la atención en las comunidades subrepresentadas en las industrias del TV y del cine. Por eso vemos, si tienen Netflix, algunas series así como que no se ven normalmente, ¿no? O para visibilizar este tipo de todas estas minorías que por ahí no son tan glamorosas o populares. Bueno, otro ejemplo. Pero bueno, otro ejemplo, Starbucks se comprometió a diversificar su plantilla, el personal, y contratar a 25.000 personas, hasta estos son últimos, así muy de ahora, hasta 2025, priorizando veteranos, refugiados y adolescentes. Adolescentes los prioriza, pues, ¿no? Es como mano de obra económica. No es un club de ángeles esto, no es un club de ángeles, siempre digo, no es un club de ángeles, ¿sí? Estamos tratando pero bueno, y hay cada uno ver el lado pero es interesante esto de los veteranos, de los refugiados, ¿sí? Gente que viene de otros países, que migra y no tiene oportunidades, entonces incorporarlas al mercado laboral, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que está haciendo Starbucks, por ejemplo, en lo que son prácticas en lo social. Y algo que me pareció interesante, si quieren meterse en Great Place to Work, Argentina, es una ONG a nivel internacional que también te certifica, si querés, no es necesario obviamente, pero tiene muchísimas cosas interesantes para que ustedes vean en el plano de la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Eso de certificar es nada, es un sellito extra. Y después hicieron los sellitos de Great Place to Work para los millennials, para las mujeres, ¿sí? Para los trabajadores que están desde los digitales, o sea, los que están el teletrabajo, ¿sí? Entonces está el ranking. Se entiende, está el ranking a nivel nacional de las mejores empresas para trabajar, que se está desde hace mucho en Argentina, y ahora tenemos el ranking de acuerdo a lo que a mí me importe, o el mejor lugar para trabajar, de acuerdo a, ¿sí? Ahí, bueno, ya tienen son 7 rankings. Bien, y lo interesante es que si ustedes ingresan, no sé si les puse, pero pongan Great Place to Work Argentina, ahí se los puse. Bien, tiene webinars que son gratuitos, y que, por ejemplo, hace poco, porque algunas sé que son startups tecnológicas, hicieron un webinar abierto y está grabado hace muy poquito sobre cómo es la cultura organizacional en las empresas relacionadas con la tecnología, y cómo atraer a los millennials, ¿sí? Cómo atraer y retenerlos, ¿sí? Así que, bueno, les dan como herramientas, y bueno, todo eso es obviamente de manera gratuita. El certificar o no certificar es otro tema, ¿sí? Bien.
Contratación no discriminatoria, lo puse porque me parece importante dentro de lo que vimos. Y ¿qué sería? Minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, ¿sí? Mujeres desempleadas de larga duración, personas con con discapacidad, perdón, entre otras, ¿sí? Y todos son miembros de la sociedad, ¿no? Todos, nosotros, en Naciones Unidas dice, 1 de cada 4 familias tiene una persona con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces esa persona normalmente pasa su vida económicamente activa desempleada, cuando no debería ser así, ¿no? En el grafiquito por eso les pongo, ¿sí? Este no, y normalmente, o lo que se hacía antes, porque está cambiando muchísimo la mirada, es que quiero, ¿cuál es mi objetivo? Es tener una persona entre el sexo masculino, porque no se embaraza, no me pide ir al acto, no me pide que el nene se le enfermó, ¿sí? Entonces es el hombre entre 25 y 45 años, ahí le ponemos, y todos los demás, no, y todos los demás pueden aportar, ¿no? ¿Por qué? No solamente porque soy bueno, ¿sí? Hay una oportunidad de contribución a la equidad e inclusión social, pero también hay un beneficio para la organización, y eso está estudiadísimo, ¿sí? Estudiadísimo. Hay una performance económica financiera que aumenta cuando contrato minorías, aunque no lo crean, ¿sí? O sea, estoy segura que lo creen, pues realmente es así, muchos estudios científicos atrás. Suelen ser colaboradores capaces, responsables, cuya tasa de presentismo es más elevada que el resto y con frecuencia permanecen en el puesto de trabajo también más tiempo que el resto, ¿sí? Y contribuyen a la productividad y al espíritu de equipo en el lugar de trabajo. Crean un mejor clima laboral. Sí, habrá casos y casos, por supuesto, pero digo que es interesante. ¿Y qué tipo de discriminación ocurre en los principales ámbitos? Esto es en Argentina y justamente en el ámbito laboral, que es el que nos centramos. La primera discriminación es de género. Siguen preguntándole a las mujeres, ¿pensás tener hijos, quedarte embarazada? Así, les juro. Bueno, y hay mucha discriminación todavía de género por la situación de pobreza. Sí. Guacamole. Bueno, por la situación de pobreza, en qué barrio vivís, de dónde venís, eso también se pregunta mucho en el currículum, y cuestiones estéticas, ¿sí? Temas de peso. Bien. Acá en Argentina, ¿sí? El mapa de la discriminación a nivel nacional, en el ámbito laboral, que es el que nosotros estamos. Así que por ahí tendríamos que trabajar, ¿sí? Unir los principios, alguno de ellos más relacionado, y trabajar. Hay uno de ese trabajo digno y ver qué se puede hacer, algo, ¿sí? Bien, conciliación de la vida personal y profesional me parece súper importante también, un elemento clave hoy en día. Organizaciones se necesitan más horizontales, seguro que las de ustedes lo van a hacer, con menos niveles jerárquicos, ¿sí? ¿No? El jefe, predominio de estructuras más chatas, ¿sí? De redes, promoción del trabajo en equipo, que orientan a la productividad de objetivos, proporcionando al menos o no impidiendo un proyecto de vida a sus empleados, ¿no? No que el que se queda hasta tarde es el que se queda hasta tarde, algo está pasando que se queda hasta tarde, ¿sí? No se tiene que quedar hasta tarde. ¿Sí? Bueno, y acá, esto es una fuente de OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mide del 1 al 10 los países que mejor conciliación vida personal y profesional tienen, y bueno, no estamos todavía en el ranking, pero como para que ustedes tengan una idea que esto también se está midiendo, ¿sí? La cantidad de horas trabajadas, la cantidad de tiempo de descanso, la cantidad de días de vacaciones, de días por maternidad, por paternidad, y etcétera, etcétera. Bien, y esto es muy que todavía nos pasa por esta sociedad un poquito más patriarcal que todavía tenemos, estos sesgos, ¿no? Que nos quedan, esto de que no es ayuda, es corresponsabilidad, porque hoy la mujer ha salido, hoy hace mucho tiempo que hemos salido a trabajar, entonces necesitamos de la ayuda, no de la ayuda, miren, no de la ayuda, necesitamos de esta corresponsabilidad, porque no alcanza con un sueldo en la casa, entonces salen los dos a trabajar. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado se debe reconocer, reducir y redistribuir. Por esto que se habla de la doble presencia de la mujer en la casa, con todas las tareas domésticas, de cuidado de los niños, de un niño enfermo, de las personas de mayor edad, el abuelito, le toca generalmente, ¿sí? El perro o lo que fuere, generalmente está cambiando muchísimo eso, por supuesto, ni hablar las nuevas
generaciones. Pero todavía nos quedan algunos rezagos de esto, entonces es importante trabajarlo, ¿sí? Trabajarlo desde el ámbito, desde la casa, como decíamos, ¿no? Desde la familia hasta las organizaciones, pasando por la universidad, por políticas públicas, pero esto es importante, la corresponsabilidad, y para que no tengamos esto, lo que vimos anteriormente, esta discriminación de género, que es la más importante en el ámbito laboral, aún hoy, porque estos son datos actuales. Bueno, entonces esa. Y vamos con la salud y seguridad en el trabajo, no queda mucho. Sé que vamos rápido, pero después tienen para analizarlos tranquilos. Es importante, se ha abordado mediante instrumentos legislativos, medidas ejecutorias, acá, ¿no? Esto de los accidentes cero, acá en la zona con todas las empresas del rubro hidrocarburífero, por ejemplo, lo deben tener en los sistemas de certificaciones, los de etiquetado, incluir la mayor información sobre criterios de salud y de seguridad en el lugar de trabajo, incorporar criterios de salud y de seguridad en los programas de certificación de los sistemas de gestión y de los contratistas. Lo que se puede hacer desde un curso de manejo defensivo, que es súper importante, parece un curso de RCP, ¿sí? Una vez al año recordarlo, salva vidas, el manejo defensivo también salva vidas, y bueno, si somos una empresa más grande y podemos aplicar la 45001 de salud y seguridad en el trabajo, lo que era la OSAS 18001, bienvenido sea, ¿sí? Bienvenido sea, por dar algunos ejemplos, pero podemos empezar con algo, ¿sí? Y ¿qué les dejo acá? Les dejo una guía de buenas prácticas, es española, pero es interesante porque son casos actuales. Lectura recomendada, catálogo de buenas prácticas en salud y seguridad laboral, tranqui cuando lo puedan ver, ¿sí? Del Club de la Excelencia en Sostenibilidad, y que divide las prácticas en lo que sería salud y bienestar, salud mental también, tan importante, no solamente la salud física, sino la salud mental de los trabajadores, de los otros, factores psicosociales, implantación de la cultura preventiva, desarrollo profesional y coordinación de actividades empresariales. Esos, ¿sí? Lo que les interese, leen un caso en particular, si quieren, sí, acuérdense que no lo podemos replicar, pero sí, son casos de estudios verdaderos, interesantes y con resultados, con buenos resultados, ¿no? Son buenas prácticas, digamos. Bien, y acuérdense que seguimos con la parte interna, estamos con la parte interna, la reestructuración y gestión de la crisis. Tenemos que tener también una estrategia que facilite las empresas grandes cuando realizan fusiones, nuevas adquisiciones y producto de la innovación tecnológica suelen generalmente desvincular bastante gente. Bueno, y también en época de recesión, que bueno, conocemos de qué se trata, y que todos los grupos de interés o stakeholders que se les dice, sí, o partenariado social lo van a encontrar, puedan ajustarse a estos cambios con el mínimo costo social, sí, o sea, tener un plan B, sí. Entonces, se recomienda, porque acá es donde viene el despido. Yo me acuerdo que este tema lo toqué, cuando me recibí en el 2001, en esa época, estaba en el 2000, en realidad empecé a trabajar la desvinculación laboral de forma socialmente responsable, porque bueno, fue la época de tantos despidos masivos, ¿se acuerdan? Y una época difícil de la Argentina y nadie me quería dirigir la tesis porque era un tema ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y bueno, y un profe de recursos humanos, la trabajamos juntos, me ayudó y bueno, mostró la realidad de ese momento que obviamente lo que menos era de forma socialmente responsable, y bueno, quedó como una foto de esa época. Y recomendaciones y propuestas, por supuesto, para eventuales crisis futuras que, entonces se recomienda, antes de tomar una medida de despido, que se realice un análisis del impacto en la sociedad, buscar otras fórmulas que lo eviten, ya sea trabajar medio tiempo por un lapso determinado, y si no hay otra opción, ¿sí? Se debe actuar en partenariado con los agentes locales, ya sea a nivel municipal, provincial, y buscar de alguna manera creación de nuevo empleo, trabajar en eso también, que es parte de la sostenibilidad. Y un ejemplo que se destila mucho en las organizaciones y que es, de alguna manera, ayuda en el caso de la desvinculación, es el outplacement, que es, generalmente es una consultora, es externo, siempre es externo a la organización, para que no conozcan las personas que estamos desvinculando, ¿no?
son programas de retiro responsable. Entonces los dotan a estas personas, a lo mejor hace muchos años que trabajaron en esa empresa, entonces necesitan un apoyo psicológico, ¿sí? Un apoyo psicológico importante. Después también lo ayudan a resaltar sus habilidades, sus competencias, a formar de nuevo la red de contactos, a crear un CV atractivo, ¿sí? Reubicarse en el mundo laboral, que no, porque esto es como, y hoy también se ve de nuevo esto, ¿no? Entonces, este proceso ayuda a evitar un clima organizacional hostil, pleitos legales y también una mala imagen, entre tantas cosas, y sobre todo a esta persona, ¿no? Que sepa que hay oportunidades fuera de esa empresa. A lo mejor trabajó tantos años, así que esta es una buena práctica, digamos. Y vemos también las prácticas responsables con el ambiente, y muchas gracias por estar, porque ya nos queda poco. Prácticas responsables con el ambiente, bueno, obviamente la 14001, ¿sí? A lo mejor no la podemos certificar, pero por lo menos implementar, ¿sí? Capacidad de suministrar a precios competitivos bienes. Siempre que hablo de bienes son bienes y servicios que satisfagan las necesidades y mejoren la calidad de vida, el tiempo que reducen los impactos ambientales y el consumo de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, ¿sí? Tenemos que tomar todo el ciclo de vida del producto. Al hacerle después la huella de carbono, todo el ciclo de vida del producto, no una parte. Normalmente, no sé, las petroleras, bueno, el transporte desde la casa a el yacimiento. Bueno, nada, eso está bien, es un comienzo, ¿sí? Pero es importante después ir ampliándolo. Prácticas respetuosas, reducir el consumo de materiales y de energía por unidad, todo esto lo tienen más que disminuir la dispersión tóxica asociada a los productos, servicios de la empresa, aumentar la reciclabilidad de los materiales en toda la cadena de la elaboración de ese producto o servicio, promover la utilización de recursos naturales renovables, favorecer la durabilidad de los objetos, ¿no? Esto de la obsolencia programada no estaría, nosotros en la administración hablamos mucho de la obsolencia programada, ¿sí? Que se planifica, que de acá a un determinado tiempo cada vez más corto va a quedar obsoleto, entonces hay que tratar de ir en otro camino, en algunos productos por lo menos, aumentar el aprovechamiento de los bienes. Y ejemplos, bueno, les pongo unos ejemplos de empresas grandes, después ustedes los leen, pero me parece que está muy relacionado con un concepto que que es el de economía circular. Y la economía circular está muy relacionado con ustedes también lo deben tener, sobre todo los que trabajan con medio ambiente, con el ODS 12, que es el de producción y consumo responsable, ¿sí? Entonces, la producción y el consumo responsable y el ODS 7 también, con energía asequible y no contaminante, tiene mucho que ver con esta economía circular, pasar de la economía lineal a la economía circular. Es un gran tema que lo podemos ver en otra, ¿sí? Pero como para que les quede una idea a los que no están tan en tema, ¿sí? Que los recursos naturales no terminan desperdiciándose, que ese residuo se transforme en un nuevo recurso, ¿sí? Entonces pasamos de esta lineal, donde está en inglés, pero tomamos, fabricamos, producimos y hacemos esa disposición final, tiramos, ¿sí? A una economía circular y la dividimos entre los materiales biológicos y los tecnológicos. Acá tengo una que sería la industria 4.0, ¿no? Donde tenemos lo que son todos los nutrientes biológicos y los técnicos, ¿sí? Por un lado, capturar el valor en cada etapa de la descomposición de lo que es biológico para minimizar la pérdida de materiales y de energía, y restaurar y reparar, manufacturar, reutilizar, reciclar, ¿sí? Lo que es técnico, ¿sí? Eso sería la industria 4.0, de alguna manera buscar no sé, cada uno de acuerdo a lo que, pero introducir algo de lo que sería la economía circular, esto del residuo transformarlo en un nuevo recurso, ¿sí? Y les dejo un resumen ejecutivo para descargar. Yo les dejo, y ustedes ven, que también es una norma británica, pero es muy útil para, nada, no es que uno la va a certificar ni mucho menos, pero sí para ver cómo podemos trabajar esto de la economía circular, cómo hacer más circular, más sostenible nuestra actividad, ¿sí? Entonces está ahí la guía. No, en realidad es el resumen ejecutivo. Ese resumen es más corto todavía que la guía. Bien, ¿qué es esta? ¿Sí? La British Standard 8001, desde la última es la del 2017.
Bien, upa. Bueno, a veces pasa eso, así como para despertarlos. Este esquema también es súper interesante, no sé si lo vamos a poder ver muy en detalle, pero es el de productos, servicios, sistema, que tiene también que ver mucho con la economía circular, ¿sí? Y es lo que trata de que los productos o servicios sean básicamente sostenibles, o por lo menos apuntar a eso, ¿no? Ir más allá de los límites del objeto, ¿sí? De lo que vendemos, sino potencializar ese servicio o esa prestación de producto y su función, ¿sí? Buscan un cambio de enfoque en el modelo de negocio, porque es verdad, es un modelo de negocio nuevo, distinto, ¿sí? Por eso partimos de un diseño distinto, y por eso es tan importante en las organizaciones que recién comienzan, donde están diseñando, están en la etapa de diseño. Es más fácil, ¿no?, que en estas grandes empresas que, bueno, ya tienen armado lo que pueden hacer es alguna prueba piloto, bueno, de hecho las hacen, ¿sí? Pero un modelo de negocios que recién inicia, desde el diseño, se pueden tener en cuenta todos estos conceptos. Fabricación, venta de productos aislados a algo más que sea capaz de suplir las necesidades de los clientes con el menor impacto ambiental. Y bueno, ahí tienen muchos, en este gráfico, tienen muchos conceptos que hacen, ¿no? El ecodiseño, modelado y simulación, los ingeniería de diseño, bueno, hay el tema de la creatividad es importantísimo, no hay que subestimarlo nunca, información útil, de valor, y bueno, es la innovación, el desarrollo sostenible, y hace este producto o servicio distinto, ¿sí? Pasar de tener sistemas separados de producción y consumo a un único sistema que combina productos, servicios, infraestructura de soportes y redes necesarias para minimizar impactos y aumentar la productividad y rentabilidad, ¿sí? Porque al mismo tiempo podemos hacer, es como había un autor que decía, las dos alas del mismo avión. Por un lado está la estrategia, está la ética, por supuesto, porque tiene que regir, si no estamos alineados, pero por otro lado también es la estrategia, o sea, buscar, ¿sí?, aumentar también la productividad y la rentabilidad. Y ahí tenemos el avioncito alineado, que sería nuestra organización. Bien. Y sobre todo esto de tratar de desmaterializar lo más posible, ¿sí? Obviamente que hay productos como por ejemplo la textil, que está la parte orgánica, está el algodón y está el botoncito de metal, pero bueno, ¿no? Tratar de el uso de menos materiales, de menos agua, seleccionar productos ecológicos y eficientes, reparables y más durables, fomentar la reparación, la reutilización, el alquiler, el intercambio, el mercado de segunda mano, y ver de acuerdo al producto o servicio que cada uno esté pensando. Bien, pensamiento sistémico. Bueno, esto es súper interesante, pero me parece que estamos un poco jugados, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Este pensamiento sistémico de la economía circular, pensar los distintos tipos de materiales utilizados dentro del proceso, lo que les digo, ¿no? Para de alguna manera poder rescatar algunos, reutilizar otros, ¿sí? Maximizar el valor a lo largo del tiempo de los materiales renovables, fibras naturales, y de los no renovables, ¿no? Los plásticos y los metales. Y acá hay ejemplos interesantísimos. Nike, como vimos al principio lo que pasó con la industria textil en su momento, con las fábricas del trabajo infantil, podemos decir que Nike tiene, si ustedes se quieren meter Nike Grid, tiene como reciclan lo que sería la goma, el caucho de las zapatillas, y le dan nueva vida útil mediante los juegos, vieron las plazas blandas, y bueno, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, es una segunda, tercera, cuarta vida útil a en vez de una disposición final que va directamente a la basura. Eso lo hacen justamente por la actividad, ¿no? Tienen muchas, por la suela de las zapatillas. En los productos hay un entrecruzamiento, lo que les decía, y desde el diseño hay que tenerlos en cuenta para poder separarlos al final de su vida útil. Y la dimensión interna, vamos que terminamos, sé que se está haciendo largo, pero quería darles el ejemplo de Google, ¿sí? Con esto de la huella de carbono, cómo ha hecho de estimular cambios concretos a lo largo de toda la cadena de producción, invirtió $2.000 millones en la construcción de una nueva infraestructura energética, incluidos millones de paneles solares y cientos de turbinas eólicas repartidas en 3 continentes. Y les pongo la foto más grande, pues es impresionante
lo que está haciendo. Esto también es bastante novedoso, nuevo. De ahora, último. Argentina, ¿qué pasa? Se generan 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, 1 tonelada de basura cada 2 segundos. Y bueno, ¿cómo contrarrestar eso? Les pongo acá medidas para el desarrollo productivo verde. Si ustedes quieren ingresar, son algunos programas que se están haciendo desde Nación en los que participan distintas pymes y a lo mejor alguno es, no son muchos, pero por ahí hay alguno que les pueda servir, o por lo menos la capacitación, o algunos también tienen financiamiento, ¿sí? Así que si quieren cliquen y entren a ver qué hay que a lo mejor los puede ayudar. Y de la dimensión externa tenemos las comunidades locales, y acá es donde juega mucho el tema de, esto lo hizo justamente el Banco Provincia, me invitó a participar, pero no pude, para dar una exposición sobre la responsabilidad social corporativa. Se hizo este año, invitó a la Facultad de Economía y Administración al primer encuentro de responsabilidad social corporativa. Es importantísimo que se hagan estos encuentros, porque ahí uno va intercambiando experiencias, saberes, qué es lo que hacen, copiando, imitando, bien, en el buen sentido. Puedo hacer esto también a mi manera, pero lo puedo hacer. O sea, mira, se está haciendo en la zona, ¿sí? Bien. Y en el ámbito de las comunidades locales, lo que tiene que ver con la acción social, ¿sí? Trabajar con el tercer sector, o sea, con las organizaciones de la sociedad civil, con las fundaciones, con algunos ejemplos: colaboración con organizaciones del cuidado del ambiente, entre otras, ¿sí? Trabajar la empresa o su proyecto con estas, o apoyo a actividades lúdicas, deportivas, educativas, culturales, de acuerdo también con lo que cada uno haga, ¿no? Va a estar más relacionado a lo mejor con el deporte, con la salud, con algo cultural, ¿sí? Fomento del desarrollo económico local. Bien. Otro programa que les puse ahí, porque me parece súper interesante para ver si ustedes quieren trabajar con el tercer sector, que no tiene mucha visibilidad, ¿sí? Y uno ama lo que conoce. Me encanta, ama lo que conoce. ¿Y qué pasa? No conocemos lo que están haciendo las OSC de la zona, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Están como cuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la OPRI, la Oficina de Políticas, la Oficina Provincial de Relaciones Institucionales. Me estoy apurando ahí. Es la 5ª edición ya que hace este programa Acercando Horizontes. Ustedes se pueden meter en Facebook, en Twitter, tiene todas las redes. ¿Y qué pasa? Hay videitos contando OSCs, proyectos sociales de todas las provincias, y interiorizarse, ¿no? Y acuérdense que OSCs hay de todos los ámbitos, o sea, me refiero a algunas relacionadas con el ambiente, otra con el poder ciudadano, otra con el tema de consumidores, otras con las personas en situación de calle, otras con la niñez, otra con la tercera edad, millones, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren acercar a alguna para trabajar esto es parte de la sostenibilidad también, ¿sí? Trabajar la acción social o la inversión social privada. Entonces, y es muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones que estamos atravesando. Así que, bueno, esta es la 5ª edición. El programa es así, es un programa que las convoca y como la hackathon, algunos ganan, algunas organizaciones ganan y pueden desarrollar el proyecto pero todas adquieren conocimientos de cómo armar un proyecto con indicadores y con actividades de indicadores, bueno, y les da como todo ese marco que a veces las OSC no los tienen, ¿sí? Entonces, si quieren, como para conocer un poco más cuáles son las OSC acá de la zona, y a nivel nacional también les puse, por si quieren trabajar esto, está el CENOC, donde ustedes ingresan, después se les va a desplegar un Excel, donde pueden elegir por provincia, también la OSC, porque a veces no saben con quién trabajar. Entonces, bueno, van acá de distintas localidades. Si quieren trabajar también con cooperativas y mutuales, está el INAES, ¿sí? Y está actualizado, está bastante actualizado. A febrero de este año estaba actualizado la última vez que lo vi. Lo que son las cooperativas y mutuales activas, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar lo que es más la economía social, entonces lo trabajamos más desde el INAES. Bien. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el que las regula, ¿sí? Bien. Y relaciones con los socios comerciales y proveedores, que sería la cadena de valor, ya termino.
ser conscientes que los resultados pueden verse afectados por las prácticas, como decíamos, de todos los, ¿no? No solamente lo que exporta adentro, sino nuestros proveedores, nuestros socios, a lo largo de toda la cadena de valor, y las prácticas de sostenibilidad no deben limitarse a la organización, sino, ¿no? Como decíamos, por lo menos a los de alto impacto, y es importante acá, me parece como que la ISO 9001 ayuda bastante. Implementarla, tampoco certificarla, pero tener en cuenta, ¿no? Como que nos ordena bastante lo que serían estas relaciones con los socios comerciales y proveedores. Terminé. Muchas gracias por su atención. Bueno, Aye, buenísimo. La verdad, debes tener ya, tomate un vasito de agua. Acá me tomo un vasito de agua. La verdad que muchísimas gracias, muy interesante, muy completo. Ahí en el chat hay algunas consultas. Muchas de las consultas que leí en el chat, chicos, van a tener que plantearlas directamente con su tutor, como para que el tutor les dé una vista un poquito más amplia de la que podemos contestarles ahora en estos minutos de charla. Ahí todos te están escribiendo en el chat, Aye, si podés ver el chat. Ahí ya lo estoy, ahí estoy, Ahí estoy, quiero tratar de dejar de compartir. Y ahora se me puso, se me